Mis paisanas migrantes que nos acompañan el día de hoy, muy buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Agradezco enormemente la presencia de todos los medios el día de hoy, pero de manera particular a los paisanos y paisanas que nos acompañan a la presentación de esta iniciativa que se inscribe en el contexto de la discusión de reforma política y de manera particular con la búsqueda de fortalecer el voto de nuestros connacionales, de nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos. Están aquí presentes y le daré la palabra a algunos de los compañeros que están aquí para que después de mi intervención nos puedan dar algunos comentarios. Representantes de confederaciones, de organizaciones y de clubes de distintas partes de la Unión Americana. Agradezco mucho a Fabián, compañero mío, representante precisamente de la Federación de Guerrerenses en Illinois, en Chicago, y bueno, pues asimismo de paisanos, paisanas de Michoacán y de otras latitudes, de Zacatecas y de otros lugares. Esta iniciativa que hoy presentamos busca fortalecer de manera particular la credencialización de los mexicanos en el extranjero. Como ustedes saben, ha sido una lucha desde hace muchos años el buscar que el voto de nuestros connacionales pueda ser efectivo, el voto de que quienes viven y radican allá en la Unión Americana pueda ejercerse con toda claridad, con toda libertad. Desafortunadamente no se ha logrado tener una política pública clara, contundente, para garantizar que la credencialización de nuestros connacionales sea contundente y sea efectiva. De tal manera que la iniciativa que estamos presentando el día de hoy es parte de un compromiso que recientemente me tocó asumir en gira de trabajo que hicimos en Chicago, Illinois. Allá tan solo de guerrerenses en Chicago radican más de 350,000 paisanos y paisanas de un servidor, de tal manera que lo que estamos planteando es que se ejerza un mecanismo legal de colaboración de la Secretaría de Relaciones y del Instituto, ahora Instituto Nacional Electoral, para instalar en los consulados que tienen mayor concentración de mexicanos módulos que sean permanentes para la tramitación y entrega de la credencial para votar. La credencial se elaborará aquí en México, de la misma forma en la que se lleva a cabo la credencialización por parte del Registro Nacional de Electores, pero, bueno, y además de que sería con los estándares tradicionales, los estándares normales que tiene cualquier ciudadano o ciudadana, pues que estos módulos lo que permitan sea de manera permanente tener la colaboración de Relaciones Exteriores con el INE y que esto garantice que las credenciales de electores lleguen. Uno de los principales problemas que nos han venido diciendo nuestros paisanos y paisanas es pues que resulta muy difícil el estar viniendo a la Ciudad de México o estados de origen para poder tener la credencial. Hay que destacarlo, muchos vienen de manera particular, única y exclusivamente para tener la credencial, pero si nosotros facilitamos que el Instituto Nacional Electoral instale estos módulos, sin duda alguna, pues muchos millones de paisanos y paisanas que viven allá tendrán acceso a este importante documento, que es un documento de representación oficial. Solamente darles algunos datos: el 65% de los 18 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, son mexicanos. Hoy por hoy, el 65% de estos 18 millones son paisanos y paisanas. El 43% de los migrantes mexicanos que residen actualmente en Estados Unidos ingresaron entre el 96 y el 2007, de tal manera que lo que estamos haciendo es presentando esta iniciativa, pero también construyendo un puente que le dé seguimiento desde el Senado de la República a la reforma migratoria que actualmente se está discutiendo en los Estados Unidos. Otros de los temas, y procedo a darle la palabra a mis compañeros que me acompañen, otro de los temas es el padrón electoral y la lista nominal de mexicanos en el exterior, que deberá de ser permanente. ¿Por qué? Porque la lista se instala cada vez que viene la elección. ¿Qué queremos y qué nos han planteado ellos? Que sea permanente, es decir, que no se vuelva a hacer un ejercicio continuo y constante. A nosotros nos parece bastante pertinente, porque obviamente no tenemos por qué realizar un esfuerzo continuo, sino tenemos que garantizar pues que esa inscripción que hacen los paisanos y paisanas nos permita tener una identificación mucho más puntual y en ese sentido un puente continuo de trabajo. No se trata solamente de pensar en la elección, y esta es una reflexión personal, se trata de construir
un puente desde México con los paisanos que viven allá, que nos permita pensar en nexos de trabajo mucho más allá del proceso electoral. No podemos permitir, y es una convicción que yo tengo como legislador, como senador de un estado que tiene una fuerte migración, que nuestros mexicanos se sientan desatendidos por el gobierno mexicano. Si ya se fueron porque tomaron una decisión, porque nuestro país no les dio las oportunidades económicas que estábamos obligados a darles aquí, estamos obligados, los legisladores, el Poder Ejecutivo, los gobiernos estatales y cada una de las instancias, a mantener un puente de diálogo continuo, de construcción, que nos permita también ver cuáles son las necesidades que ellos tienen allá. Yo estoy convencido de que es muy limitada la visión que hemos tenido, solamente pensando en un programa como el 3x1, en el cual más bien vamos a buscarlos a ellos para que con el esfuerzo económico ellos atiendan sus comunidades. Eso es positivo, sin duda, pero me parece que es muy limitado, y especialmente hoy que se discute la reforma migratoria en los Estados Unidos, estamos obligados aquí desde México a ver con qué puentes podemos construir una relación que sea dinámica, que sea fluida y que atienda también las necesidades de aquellos mexicanos que hoy viven en el extranjero. Las modalidades de votación que están incorporadas en nuestra iniciativa, buscamos que se amplíen. Creemos que el tema de que el voto sea a través de la vía postal todavía es muy limitado. Queremos que se explore, y lo estamos planteando en nuestra iniciativa, el voto a través de urna electrónica que pueda ser instalada allá en los Estados Unidos, de tal manera pues que no haya ningún impedimento para que ese voto se pueda realizar, y ampliar la frontera de mecanismos con las nuevas tecnologías que se tienen. Estamos planteando la regulación de campañas políticas en el extranjero para garantizar pues una apertura amplia de quienes aquí, sea por parte de los partidos políticos o en la nueva modalidad de candidaturas independientes que está incorporada en la reforma política, pues que esté claramente regulada la forma en la cual pueden participar, difundir e informar sobre el tema de las plataformas políticas que se estén promoviendo. Y por último, el tema de los derechos políticos. Estamos incorporando la figura para que senadores, para que diputados, diputadas, senadoras puedan ser de nuestros hermanos y hermanas que están viviendo en el extranjero, ser considerados en las listas nominales, en las listas plurinominales por parte de los partidos políticos. Creemos que esta iniciativa, sobre todo por lo que hemos venido avanzando y construyendo con los paisanos y paisanas, se mete de lleno al debate que se está sosteniendo aquí en el Senado de la República, en el contexto de la reforma política, donde nuestros connacionales tienen que tener voz, tienen que tener prioridad y tienen que tener aprobados derechos de esta naturaleza para que el puente de trabajo continuo y constante que los mexicanos que vivimos en esta parte del territorio, en esta parte de la República, podamos mantener un diálogo continuo, un diálogo permanente con los paisanos y paisanas que hoy viven en el extranjero. Quisiera agradecer la presencia y si pueden presentarse los compañeros y compañeras, tomar la voz y profundizar en lo que yo he dicho. Muchas gracias. ¿Quién toma la palabra? Hermano. ¿Está bien? Le voy a dar la palabra a mi paisano Fabián, el senador José Luis Preciado. A ver, ¿cómo vamos a estar? Senador José Luis Preciado, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Perdón, Fabián, ya me delaté. Yo en primer lugar decirles que estoy muy contento de estar esta tarde aquí acompañado de los compañeros migrantes que están promoviendo el voto de los mexicanos en el extranjero. Y me da gusto por dos razones. La primera, porque al igual que ellos, pues a mí me tocó cruzar la frontera 2 veces, una a los 7 años y otra a los 20 años. En la cajuela de un carro pasamos por Nogales, Sonora, Nogales, Tucson, Tucson, Phoenix, y acabamos allá en Winnemucca, en Nevada. Y cuando uno está allá, pues realmente, y hay que decirlo con todas sus letras, va uno perdiendo los nexos con el país, salvo el dinero que manda uno ahí cada quincena o cada semana o cada mes a la familia, y las cartas que de vez en cuando uno recibe allá, pues realmente uno no sabe ya qué está sucediendo en México, más allá de lo que te presente Univisión o Telemundo, ¿no?
Entonces, realmente creo que sí hay una necesidad de facilitar esta convivencia y esta participación de los casi 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que pueden participar en las elecciones federales para elegir al presidente de la República. Por supuesto, todos los esfuerzos que se han hecho, pues son esfuerzos que uno como mojado allá, o wetback como le dicen, pues realmente uno se ríe cuando está allá. Te dicen que hay que ir al consulado. De entrada, nadie va al federal consulado porque uno le da miedo cuando estás de ilegal allá. Lo primero que piensas es que va a estar la migra allá afuera, esperándote, y que a la hora de la hora, pues lo que va a hacer es deportarte en lugar de tramitar cualquier documento por allá. Te dicen que hay que ir a votar al consulado. Eso es absolutamente absurdo. Ningún mexicano va al consulado a votar nunca. Los porcentajes de votación no llegan a 40,000 o a 50,000 personas. Con ese análisis que se hizo, y de quienes de alguna manera tenemos una experiencia de estar de aquel lado, las propuestas que se han hecho y las que hicimos nosotros tienen que ver con tratar de evitar la interacción con las autoridades de aquel lado. Por ejemplo, nosotros no avalamos la urna electrónica, nosotros queremos voto digital, que es una variante, es decir, que una persona desde una computadora pueda emitir su voto para la elección presidencial. ¿Por qué tenemos que obligar al trabajador del campo, al trabajador de la fábrica, a ir al consulado a hacer fila? Pues por supuesto que nadie debiera hacer fila ahí, porque obviamente lo que va a pasar ahí es la migra y te va a levantar y te va a dejar, pero para que votes en Tijuana o en Nogales o en Piedras Negras o en algún otro lugar. Entonces nosotros vamos a apostarle al voto digital, que así como hoy puedes dar tu declaración en Hacienda con tu firma electrónica, que se pueda generar una firma electrónica del mexicano en el extranjero y que sepas que esa persona que está emitiendo su voto es realmente quien dice ser, y creo que eso sí es posible. Es uno de los puntos que hemos estado peleando y hemos estado luchando porque sea voto digital, independientemente, sin descartar el voto electrónico adicional y el voto por correo, que también pudiera ser una opción. Es decir, hay que ampliar la gama de posibilidades para que el mexicano que vive allá tenga la certeza que su participación realmente va a contar y se va a contar. En segundo lugar, creo que la credencialización sí es un paso muy importante, y bueno, ahí sí el mecanismo es hacerlo a través de los consulados mientras no se encuentre una forma más adecuada. Yo creo que sí es importante que lo impulsemos en esta reforma. Hay las condiciones con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Trabajo, con el propio Partido Revolucionario Institucional, para ver la posibilidad de que en esta reforma, que debe salir antes del día 30, podamos de una vez por todas concretar este reclamo de los compañeros y de los amigos y familiares que tenemos en Estados Unidos para que puedan participar en lo que es la política nacional, y que desde la visión que ellos tienen más objetiva, más imparcial de lo que sucede en México, puedan opinar quiénes quieren que gobierne este país. Por supuesto, me sumo a la propuesta que ha hecho el PRD, en el caso de que haya por lo menos 1 o 2 legisladores en la lista de representación que vivan en el extranjero, que sean migrantes, como lo hay hoy en día en el estado de Zacatecas, en el que las listas plurinominales obliga a los partidos a que la persona que ocupe la primera o la segunda fórmula sea un migrante en Estados Unidos. Pues creo que esto va a funcionar. Pero también estamos peleando en la reforma que propusimos, es que no se pierdan los derechos políticos de quienes viven allá. Y pongo el caso, ¿no? Hace algunos años a mí me tocó participar en la campaña de Andrés Bermúdez, mejor conocido como el Rey del Tomate, allá en Zacatecas, él era candidato a Jerez. Ganó la elección y la impugnación fue que no había acreditado la residencia de 3 años. Pues ¿cómo va a acreditar la residencia? Pues si tenía que trabajar de ilegal del otro lado. Entonces yo creo que ese tipo de factores no deben de afectar. Si un ciudadano sale de su estado, de su municipio, para ir a trabajar a Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal, pues pueda regresar y que no se le exija la cantidad de años que debe estar residiendo ahí para poder participar como candidato, porque entonces le damos el doble castigo.
sea, lo expulsamos por no generar empleos en el país y cuando regresa, pues no lo dejamos que participe políticamente en ningún cargo porque no cumple con la residencia a la que tuvo que renunciar por obviamente no contar con empleo. Entonces, lo que estamos exigiendo, pues, es que haya derechos plenos de todos los migrantes que viven en nuestro país o que viven en el extranjero. Esa es la batalla que vamos a dar, cuenten con nosotros, gracias por estar aquí en el Senado y sin duda alguna vamos a hacer una gran alianza aquí con los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y con todos aquellos que quieran que los mexicanos tengamos derechos plenos en cualquier parte del mundo en que estemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al coordinador del Partido de Acción Nacional de la bancada aquí en el Senado. Yo quisiera darle la palabra a Brenda Valdés, primero de Iniciativa Ciudadana, después tomará la palabra José Luis Gutiérrez, presidente de Red Mexicana. Él es michoacano y además de todo, pues conocedor de una realidad que se vive en aquella entidad, un estado fuertemente migrante. Fabián Morales, que presentaba ya por parte del estado de Guerrero, y por último, Carlos Arango, de Casa Aztlán. Tiene la palabra Brenda Valdés, de Iniciativa Ciudadana. ¿Me la anotas? Nos faltó alguien más, ahorita le damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Brenda Valdés, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Creo que, compañeros y compañeras, lo que tenemos que reafirmar aquí es que desde la sociedad civil mexicana hemos trabajado codo a codo con nuestros compatriotas y nuestros connacionales en el exterior por el reconocimiento de sus derechos y sobre todo por empoderar a la ciudadanía binacional. Hemos fortalecido estas alianzas transnacionales desde varias redes de organizaciones, desde el Colectivo para las Migraciones para las Américas, desde el Grupo de Trabajo para la Política Migratoria, y creo que es inadmisible que los mexicanos en el exterior sean tratados como ciudadanos de segunda. Aquí todos tenemos derechos y todos somos ciudadanos al igual, por radicar en el territorio o fuera del territorio nacional. Así que los exhortamos a sumarse a la iniciativa plural que se está presentando y, bueno, darle salida a las modificaciones al título quinto del COFIPE y a revisar la Ley General de Procedimientos Electorales en los 5 puntos que ya enunció el senador Ritter. Así que no los voy a repetir, solo reiterar que vamos a trabajar desde la sociedad civil mexicana con nuestros mexicanos en el exterior para que este tema no salga de la agenda. Gracias. Gracias. José Luis, tiene la palabra. Senador, muchísimas gracias. Agradecer antes que nada a todos los legisladores progresistas que han presentado diferentes iniciativas. El día de hoy venimos los mexicanos radicados en Estados Unidos únicamente a pedir igualdad de derechos. No queremos privilegios, sí queremos igualdad de derechos. Por eso estamos aquí para decir, tenemos derecho a la credencial del elector en Estados Unidos, tenemos derecho también a tener alternativas ágiles, modernas, como es el voto electrónico, tenemos derecho a que haya una lista permanente de electores en Estados Unidos, tenemos derecho a votar y ser votados, y tenemos derecho a hacer una decisión informada por quién vamos a votar. Por eso necesitamos que se reglamente de mejor manera las campañas políticas en Estados Unidos. Y dirán ustedes, ya se fueron, ya es un problema que no acontece en el Estado mexicano. Pues quiero decir que seguimos siendo parte de la nación mexicana, y el hecho de reconocer nuestros derechos plenos en este país nos da dignidad, nos da respeto, para así avanzar ese reconocimiento y ese respeto a nuestros derechos ante el gobierno de Estados Unidos. Es una acción de justicia. Queremos justicia para los más de 12 millones de mexicanos que estamos fuera de México. Queremos ser parte, queremos seguir contribuyendo a este país porque venimos a construir esperanza. La esperanza de que México puede ser un país mejor para todos, pero también incluyendo a los que ya nos fuimos. Nos fuimos no porque queríamos, nos fuimos porque no tuvimos las oportunidades que merecíamos en este país. Nos fuimos en busca de mejores oportunidades, pero queremos contribuir a que esas oportunidades se den aquí, para que la migración en el futuro sea una opción de vida, no la única necesidad de progreso. Muchas gracias. Tiene la palabra Fabián Morales, de la Federación Guerrerense en Illinois. Gracias, senador. Primeramente, en nombre de muchos millones de guerrerenses, mayormente mexicanos, debo decir, de mexicanos que se encuentran, cerca de 1 millón de guerrerenses que se encuentran allá en la Unión Americana.
Quiero agradecer antes que nada al senador Armando Ríos Peter, porque efectivamente cuando estuvo allá en Chicago se comprometió a trabajar. Ese es el compromiso que hay cuando nos visitan también nuestros legisladores allá en la Unión Americana, que realmente adoptan un compromiso porque ven una necesidad. Hoy día estamos aquí todos los compañeros que venimos en representación de tantos compañeros que quisieran estar aquí en México para hacer escuchar su voz, pero que también nosotros adoptamos el compromiso y ser portavoz de tanta gente que se encuentra allá en la Unión Americana y en otras partes del mundo para que se restablezcan nuestros derechos. Es lo que estamos haciendo hoy día, y no solamente pedirle aquí al Senado, sino también a la Cámara de Diputados, así mismo como a Gobernación y a Presidencia, que es hora de que pongamos a trabajar. Sabemos que ya hay mucha gente trabajando en ese contexto, pero que sigamos trabajando para que los derechos políticos plenos de nuestra gente, de los que estamos viviendo allá en el extranjero, podamos tener la credencialización, podamos votar y ser votados, y que las propuestas que hoy día se mencionan aquí en voz de nuestro senador Armando Ríos Peter, realmente hacerle el llamado a todos los senadores de las diferentes fracciones para que apoyen el sentir de tanta gente que estamos por allá, que queremos nuestros derechos de igual a igual, que se restablezcan como lo debería de tener claramente la Constitución. Es por eso a todos ustedes hagamos una sola voz y pidamos que el voto de los mexicanos en el exterior y los derechos totales sean llevados y que se puedan legislar. Así le dejamos el mensaje a todos nuestros legisladores y a las autoridades de gobernación y de presidencia. Gracias. Gracias, Fabián. Carlos Arango, de Casa Aztlán. Bueno, gracias a todos los medios de información por estar aquí esta tarde. Indudablemente es un evento histórico el hecho de pensar que por fin los derechos plenos políticos de los mexicanos en el exterior pueden ser una realidad. Estamos aquí por esa cuestión. Hemos estado luchando por esto ya más de 12 años, más el periodo que se luchó para obtener el voto. Parece, históricamente ha sido ojos y oídos sordos en el Congreso mexicano. Pensamos que hoy el Congreso mexicano debe darle la vuelta a esa página. Es muy importante pensar que nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro amigo, el senador Armando Ríos Peter, está presentando esta perspectiva, esta propuesta, una propuesta que viene de la ciudadanía, una propuesta que viene con el propósito de no fragmentar el tema del voto de los mexicanos en el exterior. Debe ser un libro del voto de los mexicanos en el exterior. En el pasado lo han fragmentado demasiado y por eso hoy todavía seguimos peleando por esta constancia. Yo creo que el planteamiento del día de hoy es claro. El Senado de la República tiene que escuchar la voz de más de 40 millones de mexicanos que viven en el exterior, 12 nacidos en México y muchos que tienen la doble nacionalidad, que son hijos de los migrantes, pero que también son mexicanos. Yo creo que en realidad estamos hablando prácticamente de algo que Jorge Mújica, un compañero nuestro, dijo es el México del Norte. No somos mojados, no somos ilegales, no somos nada de eso que a veces se habla. Y sí le pedimos a la gente que modifique ese lenguaje. Estamos hablando de trabajadores, de ciudadanos mexicanos, de personas que tenemos derechos fundamentales, de personas que, al igual que los mexicanos nacidos en México y que viven hoy en México, tienen los mismos derechos. Y yo creo que tenemos que llevar a ese grado y a ese nivel de entendimiento. Eso es lo que se está debatiendo hoy en el Senado. No darnos una migaja, sino darnos los derechos plenos a los que nos corresponden. Porque el hecho de que nos hayamos ido por razones económicas, por razones políticas o por cualquier otra, tiene que ver con el hecho fundamental
de que este país no ha sabido retener a sus cerebros, no ha sabido retener a su mano de obra, no ha sabido retener por muchos abusos que han habido en esta nación. Y es el tiempo de corregir la página histórica. Por eso hoy, y quiero aprovechar esta tribuna también para hacer un llamado al señor Enrique Peña Nieto, presidente de este país, para que asuma esta responsabilidad. No es el tema solo de los diputados, no es el tema solo de los senadores, es el tema del presidente de la República, que en última instancia es al que le correspondería, en este caso, responder por los millones de mexicanos que viven fuera del país. Porque no podemos pensar que siguen los abusos, sigue la discriminación, sigue una serie de altercados muy grandes con los mexicanos afuera, y el gobierno de México no ejerce el derecho, no ejerce la pauta para decir que ya basta de que sigan los mexicanos en el exterior siendo ofendidos por el gobierno estadounidense, y que aquí no tengan los derechos, porque sí tenemos derechos a mandar las remesas, pero no tenemos derecho a ejercer el voto por los diputados, senadores, gobernadores y hasta el presidente de la República, que sí lo podemos hacer, pero de una manera muy limitada. Esperamos que esto hoy cambie el ritmo de la historia. Muchas gracias. Bien, Carlos. Por último, tiene la palabra Elvia Torres, quien es coordinadora de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Y me falta después Salomón. Gracias a todos. Un reconocimiento muy especial a todos los senadores y senadoras que están trabajando en este tema. Esto es una lucha de décadas que vienen trabajando todos nuestros compañeros que radican fuera de México. Un reconocimiento a todos, y nosotros como la Comisión de Asuntos Políticos estamos viendo una luz al final del camino. Sabemos que esto va a pasar, sabemos que vamos a salir de la oscuridad, y gracias a todos por habernos invitado, gracias senadores y senadoras, sabemos que esto se va a concretar. Gracias. Una última participación antes de proceder a preguntas y respuestas, si las hubiera. Salomón Carmona, dirigente comunitario en Chicago, Illinois. Muchísimas gracias, senador. Gracias a los congresistas que el mes pasado nos recibieron en el Congreso de la Unión y legislaron a favor de esta propuesta. Gracias a los senadores que se han sumado a este proyecto, el proyecto migrante. Nosotros hemos estado en la lucha no de ayer ni de anteayer. Desde el año 85 hemos estado viniendo constantemente al Congreso y al Senado de la República Mexicana en pos de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero. A 29 años de distancia, tal parece que hay una luz al final del túnel. Ojalá y no vaya a ser la luz del tren que venga para churrarnos una vez más, que venga a fregarnos una vez más. Ojalá y ahora sí se legisle a favor del migrante. Queremos credencialización con foto para poder ejercer el voto. Es todo lo que tenemos que decirles, señores. Gracias. Bueno, yo quisiera solamente cerrar con una reflexión. En el 2006, de manera particular en el 2006, cuando se abrió la oportunidad del voto de nuestros connacionales en el extranjero, fue el miedo especialmente del gobierno el que planteó un voto con muchas limitaciones, con muchas dificultades, porque lo que se pensaba en aquel entonces era que el voto de los mexicanos que vivían en otra latitud iba a ser un voto de castigo al sistema. Yo creo que hay que cambiar esa visión, y en este momento hay una gran oportunidad de cambiar esa lógica. Hoy muchos millones de hermanos y de hermanas mexicanos pueden votar en los Estados Unidos si aprobamos una iniciativa como esta. El Partido Acción Nacional y el PRI de manera particular tienen posiciones similares a la que estamos presentando. Hay condiciones de apertura en el contexto de la reforma política para verdaderamente garantizar que el voto se dé. Sería un voto más informado, sería un voto sin la lógica clientelar que ha imperado durante muchas ocasiones, y sería un voto que no tendría un condicionamiento
como el que muchas veces se da aquí. Si se abre la posibilidad de hacer campañas allá con información, con claridad, estaremos hablando de un nuevo momento de la vida democrática, pero sobre todo de un reencuentro con una importante cantidad de hermanos y de hermanas mexicanos que tenemos que garantizar una línea estrecha. Yo sueño que todos los que se han ido algún día regresen a México, y sueño que si no regresan se sientan igualmente orgullosos ellos, sus hijos y sus nietos de tener una relación con México como país. De tal manera que yo espero que esto lo escuchen, especialmente quienes me han antecedido, para que aquellas autoridades que estén atentas a este tema podamos un esfuerzo común. No es un esfuerzo de un legislador, no es un esfuerzo de los partidos políticos, es un esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanas que necesitan que les hagamos caso. Muchas gracias, amigos y amigas. Ya no hay preguntas.